Bienvenidos al 20º episodio de Curiosidades cuidadosamente seleccionadas y explicadas. Espero que sea de tu agrado y aprendas algo nuevo. Recuerda, el saber nunca está de más. Comencemos. La inteligencia artificial está transformando la forma en que vivimos. Desde asistentes virtuales como Alexa o Siri, hasta sistemas que predicen tus gustos en plataformas como Netflix, la inteligencia artificial está cada vez más integrada en nuestras rutinas. En 2024, tecnologías como ChatGPT no solo se usan para responder preguntas, sino también para crear arte, generar código y hasta redactar guiones. Además, la inteligencia artificial está revolucionando sectores como la medicina, ayudando a diagnosticar enfermedades con mayor precisión. Aunque muchos celebran estas innovaciones, también surgen preocupaciones éticas, como el impacto en el empleo y la privacidad de los datos. Curiosamente, algunas empresas ya están contratando entrenadores de IA para ayudar a las máquinas a comprender mejor el comportamiento humano. Este avance, aunque fascinante, plantea preguntas sobre cómo equilibrar el progreso tecnológico con la ética y el bienestar social. En la actualidad, las redes sociales son herramientas esenciales para conectar personas, compartir ideas y acceder a información. Sin embargo, también están generando preocupaciones significativas sobre la salud mental, especialmente en jóvenes. Estudios recientes han demostrado que el uso excesivo de plataformas como Instagram o TikTok puede aumentar los niveles de ansiedad, depresión y baja autoestima. Por otro lado, movimientos positivos como la promoción del autocuidado y la lucha contra el estigma de los problemas mentales han ganado terreno gracias a estas mismas redes. En los últimos años, el cambio climático ha sido responsable de olas de calor cada vez más intensas y frecuentes en todo el mundo. Durante 2023 y 2024, se han registrado temperaturas récord en países como España, Estados Unidos e India, superando los 45 grados en algunas regiones. Este fenómeno no solo afecta la salud de las personas, especialmente de los más vulnerables, sino que también pone en riesgo la agricultura y los ecosistemas. Las ciudades están respondiendo implementando techos verdes, zonas de sombra y sistemas de alerta temprana para proteger a sus habitantes. Al mismo tiempo, los científicos continúan advirtiendo sobre la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar estos efectos. Aunque el desafío es global, pequeñas acciones como reducir el consumo energético o plantar árboles pueden marcar una diferencia significativa en la lucha contra el calentamiento global. En la era digital, los podcasts se han convertido en una de las formas más populares de consumir información y entretenimiento. Según estudios, más del 30% de los adultos escucha al menos un podcast semanalmente, abarcando temas desde la tecnología y la política hasta el true crime y el bienestar personal. Este formato es apreciado por su flexibilidad, ya que permite a los oyentes aprender o distraerse mientras realizan otras actividades, como conducir o hacer ejercicio. Además, los podcasts ofrecen un espacio para debates profundos y conversaciones auténticas, algo que los distingue de los medios tradicionales. Plataformas como Spotify y Apple Podcasts han contribuido al crecimiento exponencial de este medio, invirtiendo en producciones originales y exclusivas. En la actualidad, los podcasts no solo son una herramienta educativa, sino también una plataforma para amplificar voces diversas y explorar perspectivas únicas en un mundo hiperconectado. La exploración espacial ya no es dominio exclusivo de las agencias gubernamentales como la NASA o Roscosmos. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic están liderando una nueva era de innovación espacial. En 2024, SpaceX sigue avanzando con su proyecto Starship, diseñado para llevar humanos a Marte en el futuro. Por su parte, Blue Origin se enfoca en el turismo espacial, permitiendo a personas comunes experimentar unos minutos en el espacio. Además,
Los satélites de bajo costo están democratizando el acceso al espacio, ayudando a mejorar la conectividad global y el monitoreo del cambio climático. Estos avances tecnológicos están despertando preguntas sobre la regulación y el impacto ambiental de las actividades espaciales. Las fintech, empresas tecnológicas enfocadas en servicios financieros, están revolucionando el sector bancario. En 2024, aplicaciones como PayPal, Venmo y Revolut han simplificado las transacciones, mientras que plataformas de inversión como Robinhood han democratizado el acceso a los mercados financieros. Estas empresas destacan por ofrecer servicios rápidos, accesibles y sin la necesidad de una infraestructura bancaria tradicional. Los influencers han cambiado el panorama del marketing y las redes sociales, convirtiéndose en una parte integral de la cultura digital. Estos creadores de contenido van más allá de promocionar productos. Muchos abogan por causas sociales, desde el cambio climático hasta la salud mental. Sin embargo, también han surgido críticas sobre la autenticidad y el impacto de las publicaciones patrocinadas. Por otro lado, los nano-influencers, con menos de 10.000 seguidores, están ganando terreno debido a su conexión más cercana con sus audiencias. Además, el metaverso está abriendo nuevas oportunidades para los influencers, quienes ahora pueden interactuar con sus seguidores en espacios virtuales. Aunque este fenómeno sigue evolucionando, está claro que los influencers han transformado la forma en que las marcas se relacionan con los consumidores y cómo las personas consumen contenido en el mundo digital. El mundo está experimentando una transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Las energías renovables, como la solar, la eólica y la hidráulica, representan casi el 30% de la electricidad generada a nivel global. Países como China, Estados Unidos y Alemania lideran en inversiones en infraestructura renovable, con proyectos de parques solares y eólicos de gran escala. Uno de los avances más emocionantes es el desarrollo de baterías más eficientes, capaces de almacenar energía para su uso cuando las condiciones no son ideales. Además, la energía geotérmica y la mareomotriz están ganando atención como opciones viables. Aunque aún hay desafíos, como el costo inicial y la dependencia de ciertos materiales raros, el crecimiento constante de las energías renovables está marcando un cambio significativo hacia un futuro más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles. La realidad virtual, VR, y aumentada, AR, están cambiando la forma en que interactuamos con el mundo digital. Estas tecnologías son utilizadas en áreas tan diversas como el entretenimiento, la educación y la medicina. Por ejemplo, en el ámbito médico, la VR permite a los cirujanos practicar procedimientos complejos en entornos simulados, mejorando la precisión y reduciendo riesgos. En el entretenimiento, juegos como Beat Saber han popularizado la VR, mientras que aplicaciones como Pokémon Go siguen demostrando el potencial de la AR. Además, las empresas están explorando el uso de estas tecnologías para entrenamientos laborales y experiencias de compra inmersivas. Aunque aún enfrentan barreras como el costo y la accesibilidad, los avances continuos en hardware y software prometen un futuro donde la línea entre lo físico y lo digital sea cada vez más difusa. En 2024, los autos eléctricos dejaron de ser una opción minoritaria para convertirse en una tendencia global. Marcas como Tesla, Rivian y los grandes fabricantes tradicionales como Ford y Toyota están invirtiendo miles de millones en electrificación. Según un informe reciente, las ventas globales de vehículos eléctricos aumentaron un 40% en los últimos 3 años. Además, muchos países están estableciendo metas ambiciosas como prohibir los autos de combustión interna para 2035. Esta transición no solo busca reducir las emisiones de carbono, sino también disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, la adopción masiva aún enfrenta desafíos como la falta de infraestructura de carga en algunas regiones y el costo de las baterías.
A pesar de ello, la innovación continúa, con avances en baterías de larga duración y carga ultrarrápida que prometen cambiar la manera en que nos transportamos en el futuro cercano. La pandemia de COVID cambió para siempre la forma en que trabajamos, impulsando el teletrabajo como una norma en muchas industrias. Millones de personas aún trabajan desde casa, al menos parcialmente, lo que ha transformado la dinámica laboral. Muchas empresas han adoptado modelos híbridos, donde los empleados dividen su tiempo entre la oficina y el hogar. Esto ha permitido mayor flexibilidad y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional, aunque también ha generado nuevos retos, como la desconexión laboral y el aislamiento social. Además, el auge de herramientas digitales como Zoom, Microsoft Teams y Slack ha facilitado la colaboración a distancia. Curiosamente, algunas compañías han reportado aumentos en la productividad gracias al teletrabajo, mientras que otras luchan por mantener la cohesión de sus equipos. Esta revolución laboral sigue en marcha y su impacto a largo plazo aún está por verse. La industria de la moda está experimentando una transformación hacia la sostenibilidad. En la actualidad, los consumidores están cada vez más conscientes del impacto ambiental de la fast fashion, que genera toneladas de residuos y contribuye a la contaminación del agua y el aire. Como respuesta, muchas marcas están adoptando prácticas más ecológicas, como el uso de materiales reciclados y procesos de producción menos contaminantes. Por ejemplo, empresas como Patagonia y Stella McCartney lideran iniciativas para reducir su huella ambiental. Además, los consumidores también están impulsando el mercado de ropa de segunda mano, que se espera crezca un 70% en los próximos años. Sin embargo, el cambio no es solo responsabilidad de las empresas. Los hábitos de compra conscientes y el cuidado adecuado de las prendas también son cruciales. Este movimiento no solo busca proteger el planeta, sino también fomentar una relación más ética y duradera con la moda. La alimentación basada en plantas ha pasado de ser una tendencia a convertirse en un movimiento global. Cada vez más personas optan por dietas vegetarianas o veganas, no solo por razones éticas, sino también por su impacto ambiental. Según estudios recientes, la producción de carne es responsable de aproximadamente el 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, los alimentos plant-based, como hamburguesas y quesos hechos a base de plantas, están revolucionando el mercado alimenticio. Marcas como Beyond Meat y Impossible Foods lideran esta transformación, ofreciendo productos que imitan el sabor y la textura de la carne. También están surgiendo innovaciones como la carne cultivada en laboratorio, que promete ser una alternativa sostenible. Aunque estos cambios enfrentan desafíos, como los costos y la aceptación cultural, la alimentación basada en plantas representa un paso hacia un futuro más saludable y respetuoso con el medio ambiente. La biodiversidad es esencial para la salud del planeta, pero enfrenta graves amenazas debido a la actividad humana. La deforestación, la contaminación y el cambio climático están provocando una pérdida acelerada de especies. Según la ONU, 1 millón de especies están en peligro de extinción en las próximas décadas. Sin embargo, hay esfuerzos globales para revertir esta tendencia. Iniciativas como el Acuerdo de París y proyectos de reforestación masiva, como el de la Gran Muralla Verde en África, buscan proteger los ecosistemas. Además, las ciudades están incorporando espacios verdes y techos ecológicos para fomentar la coexistencia con la naturaleza. La conservación de la biodiversidad no solo protege la belleza del mundo natural, sino que también garantiza servicios ecosistémicos vitales, como el agua limpia y la polinización. En un momento crítico, estos esfuerzos son fundamentales para asegurar un futuro equilibrado y sostenible. Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico que están contaminando los océanos de manera alarmante. Estas diminutas piezas provienen de productos como cosméticos, ropa sintética y la descomposición de plásticos más grandes.
En 2024, los científicos estiman que hay más de 5 billones de fragmentos de plástico flotando en los océanos, afectando la vida marina. Animales como peces y tortugas confunden estas partículas con alimento, lo que puede causarles graves problemas de salud. Además, los microplásticos también están entrando en la cadena alimenticia humana, con posibles efectos adversos para nuestra salud. A pesar de los desafíos, hay esfuerzos globales para abordar este problema, como la creación de materiales biodegradables y la prohibición de ciertos productos plásticos de un solo uso. Concienciar a las personas sobre la importancia de reducir el consumo de plástico es un paso crucial para proteger nuestros océanos y su biodiversidad. Y de esta forma finalizamos el episodio de Curiosidades. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.